Tenía 16 años cuando me embaracé. Tenía un pololo que tenía 21 años. La verdad es que cuando me embaracé fue lo primero que pensé, que cómo lo iba a hacer, que iba a enfrentar a mis papás. Porque ya yo tenía 2 hermanas mayores, bastante mayores que yo, y las 2 habían tenido guagüita antes de casarse. Entonces sentí que era un problema más que yo les iba a transmitir. Y lo comenté con mi pololo en ese tiempo y él pidió ayuda a alguien que le dijo que él conocía a alguien que podía ayudarnos. Y la verdad es que no pensé mucho más allá, no dimensioné de qué se trataba exactamente. Nunca había escuchado la palabra aborto, en mi familia eso no se conversaba. Entonces no sabía realmente a qué era lo que me iba a enfrentar. El sentimiento que yo tenía siempre era como de abandono, de pena, de qué estoy haciendo aquí, por qué no habrá otra salida, pero era la solución del momento. Me llevaron a un lugar, entré a una pieza que ni siquiera estaba muy iluminada y tengo vagos recuerdos porque yo creo que me anestesiaron. Solamente recuerdo algunos olores, colores, sensaciones, pero no tengo claro verdaderamente qué tipo de aborto me hicieron. Lo único que escuché así cuando ya me iba, como yo estaba como adormilada, para mí fue como un sueño, que la persona dijo que era un niño. La pena que yo tenía antes, la preocupación, se transformó en dolor físico. No fue bien hecho el aborto porque yo me sentí muy mal y tuve que ir a un hospital. Y en el hospital mentimos, dijimos que había sido algo espontáneo y que me sentía mal, y allá la verdad es que tampoco, no sé mucho qué fue lo que me hicieron. Solo recuerdo que me atendieron y luego regresé a casa ese mismo día y me dieron medicamentos y luego ya con los días empecé a sentirme mejor. Mi vida dio un cambio absoluto. Yo no volví nunca a ser la que era antes. Yo formé una familia con el que fue el papá de mi hijo que abortamos. Nos casamos, tenemos otros hijos, pero siempre había una sombra, siempre había algo que no me permitía ser completamente feliz. De repente la autoestima que tú tienes no es la misma que debieras ser o que tenías antes. Porque como tú sientes que cometiste un pecado, un crimen más bien, porque esto no tiene solo que ver con Dios o con la religión. Uno se hace un problema con un hijo que no sabe cómo lo va a tener, cómo lo va a criar, cómo se imagina tantas situaciones, pero al hacerse un aborto son muchas otras situaciones peores y sin alegría, porque por último vas a tener problemas cuando tengas a tu hijo, pero también te va a dar muchas alegrías. Lo vas a ver crecer, vas a estar con él, como lo puedes hacer con otro hijo, que yo lo hice, pero siempre estaba ahí la sombra de qué hubiera pasado con él, cómo lo hubiéramos hecho, cómo sería su cara, todo. Entonces, si te haces el aborto, te vas a perder de todo eso. Vas a tener muchas penas y no vas a tener la alegría de abrazar a tu hijo, de que él te abrace y te diga mamá. Y cuando yo empecé a querer entender, a querer saber qué era realmente lo que había sucedido con mi hijo, porque esa es la inquietud mayor. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué pasó con él? Entonces le manifesté a mi esposo y él siempre, no, era un rechazo, no, incluso ahora todavía. Él no quiere saber porque me dice, ya fue algo que ya pasó, demos vuelta a la página, ¿para qué seguir sufriendo con eso? Si ya pasó tanto tiempo. Pero eso igual hace que nos distanciemos, porque lo que yo siento y lo que él siente es una cosa absolutamente diferente. Yo creo que lo peor de la vida que a uno le puede suceder es perder un hijo, perderlo en forma natural, si se muere, si está enfermo. O sea, es un dolor que es muy difícil de explicar. Yo he arrastrado ese dolor por muchos años porque
Yo me practiqué el aborto cuando tenía 16 años y ahora tengo 53. Entonces, es toda la vida. Y un día escuché en la Radio María Proyecto Esperanza y eso me sirvió para buscar ayuda. Llamé y me brindaron ayuda y la verdad es que salvaron mi vida, porque yo estuve a punto de suicidarme varias veces. Mi vida ya era un caos, estaba desequilibrada, realmente yo me miraba al espejo y no me veía yo. Cuando escuché Proyecto Esperanza y ellos empezaron a nombrar ciertas cosas, era como si estuvieran hablando de mí, eso sentí. Y anoté rápidamente el número de teléfono y después llamé, me dieron un correo donde yo tenía que escribir. Entonces escribí, llamé muchas veces, estuve casi una persecución que empecé a hacer porque necesitaba que alguien me ayudara. La persona que me hizo el acompañamiento era muy acogedora, era tan suave su manera de ser, en ningún momento no sentí que me juzgara, no sentí que me apuntara con el dedo, me sentí muy acogida por ella. Entonces, al tener ese sentimiento, yo realmente le abrí mi corazón y le conté todo lo que yo tenía. Y no me costó nada poder hacerlo, abrir el primer paso. Fue muy importante. Mi vida cuando empecé con esto era absolutamente oscura. Yo lo veo de esta manera, yo iba como por un túnel absolutamente oscuro, donde yo no veía salida a ningún lugar. Y cuando empecé, de a poco se fue iluminando, lentamente, de a poquito, porque igual había momentos en que yo como que volvía a caer, pero lentamente empezó a aparecer la luz en ese túnel hasta el momento en que encontré la salida. Eso es lo que yo siento desde que empecé a pedir la ayuda hasta que terminé con el acompañamiento. Hoy me siento tranquila, puedo disfrutar de la vida porque a pesar de que no olvido, porque no se puede olvidar, pero lo llevo de otra manera, con la alegría de saber que mi hijo está bien, que hay cosas que yo puedo hacer por otros niños y por otras mujeres también que pueden estar en esta situación. Porque si alguien te da una palabra de ánimo, puede cambiar tu vida. Tiene un sentido el poder saber, tener la experiencia, decirle a otra persona, yo lo viví. Y no es recomendable para nada. Hay solución, búscala. Hay muchos lugares donde te pueden ayudar. Busca ayuda. Convérsalo con mucha gente, no con 2 o 3 que te dan un mal consejo. Mientras más gente lo sepa, vas a encontrar a alguien que te dé una buena noticia, se puede decir. Oye, ten a tu hijo, es lo mejor que te puede pasar. Los momentos malos pasan, pero un hijo es una bendición y te va a devolver todo eso y mucho más. Sí, encontrar a mi hijo me cambió absolutamente la forma de ver la vida. Ya no tengo pena, aunque yo llore de repente, porque igual es una emoción. Pero yo lo veo, yo tiro la mano a veces y le digo, Agustín, mi hijo se llama Agustín. Y yo sé que él me puede escuchar, que intercede por mí, por su papá, por sus hermanos, sus sobrinos. Que busque a su hijo para poder reencontrarse con él y poder reconciliarse, que eso es lo que le va a ayudar a tener paz.